Hola amigos de YouTube, esta es la segunda parte del video sobre el probador de tubos hecho con la tarjeta de Frank CUV y Tony Pontiveros. En esta oportunidad este es exclusivamente para probar la construcción del mismo. En el primer video, que lo recomiendo para poder entender pueden ver cómo se preparó, cómo se pusieron los componentes, las tarjetas, la dimensión del maletín. Y ahora vamos a ver pues las pruebas y las consideraciones que se han tenido. Para comenzar, el maletín lo he hecho con un modelo retro. Fíjense, por los esquineros le he puesto incluso en la parte posterior las patitas para poder pararlo. En las bisagras le he cortado una de las puntas para que puedan ser el eje extraíble y la tapa pueda separarse y permitir hacer las mediciones de una manera más cómoda. Y sencillamente vamos a abrirlo. Este es como quedaría. Lo primero vamos a sacar la tapa. Como le dije, sacamos los pines, y al sacar los pines tenemos la tapa afuera. La tapa le he puesto un soporte para el manual, alguna indicación, algún apunte, lo tiene listo. En cuanto al mueble en sí y a la distribución de los elementos, este es su cable de conexión a la fuente de alimentación. Este es el adaptador de 8 puntas, que lo ponemos en el último zócalo, que es un octal, ¿no? Esto iría aquí, para poder hacer la medición de cualquier tubo que no tengamos el zócalo respectivo. Por ahora no vamos a utilizarlo y lo ponemos de lado. Estos son las bananas de la conexión, de los diferentes conexionados. Les he puesto un pedacito de tubo plástico de mis peceras, de mis acuarios, para poder evitar que en caso de alguna medición, sin esto, vaya a tocar algún elemento metálico y hacer un cruce. Mejor lo tenemos así. Después, ¿qué más? Decirles de que ahora sí vamos a hablar del probador de tubos. Estuve leyendo un poco, revisando un poco la teoría de los probadores de tubos y lo que la gente comenta. Y la verdad es que los que más se entienden y los que más han hablado de estos probadores de tubo, en realidad los descalifican a todos. Dice que todos son aproximaciones para ver más o menos cómo una válvula, un tubo se comporta, pero que ninguno tiene una precisión para poder ser la Biblia de decir, oye, estadísticamente el tubo está así y tiene tanta vida o más o menos vida. No, ninguno. Por lo tanto, mencionan que todos los probadores de tubos comerciales, sobre todo los que solamente miden emisión, que son la mayoría de los baratos comerciales, en realidad no sirven y es una venta comercial para perder dinero, pero no tiene mayor importancia la calidad de lo que obtenemos la lectura de estos aparatos. Y todos coinciden en que el problema de ellos es de que tienen solamente resistencias y cargas aproximadas para una cantidad de tubos predefinidos, que a la hora de probar otros están utilizando la alimentación o
el voltaje de placa o del red control aproximado, por lo tanto, lo único que pueden decir es si emite o no emite, y eso pues es muy grosero en cuanto a medición. Eso es el número uno. Y los que son un poquito más sofisticados también carecen pues de precisiones en cuanto a las alimentaciones, porque mantienen ciertas aproximaciones, aunque ya hay mayores elementos para hacer comparativos por lo que se puede medir algo de transconductancia el factor de, ¿cómo se llama?, de factor de ampliación. Y vamos a ver que con este también podríamos tener algo similar. Vamos a tratar de hacer un ejercicio y que no resulta. Para eso habría que hacer algunas modificaciones que también las voy a mencionar. Después mencionar de que parece ser que había un consenso en que de los probadores de tubo habían dos, y específicamente uno que se hablaba muy bien, y los que hablan bastante bien son los de Hipcott, que dicen que son muy buenos equipos, y la mayoría que los tiene pues se enorgullecen de tener un Hipcott con el cual hacen las pruebas. Indudablemente lo mejor que hay y que se consigue en cuanto a probadores de tubo son los famosos probadores de tubo de un tal señor Walter Funke. Este señor Walter Funke, de comienzos de los 1900, pues tuvo su sistema propio y hizo un probador de tubo muy completo que a base de tarjetas, el cual voy a mostrar más o menos una para que podamos entender. Esto es lo que sería una tarjeta. La tarjeta tiene agujeros. Estos agujeros que se ven acá en blanco serían lo que permitiría a través de ese agujero poner unos pines, y estos pines servirían de puentes para hacer conexiones en la portada del medidor. Vale decir, si este fuera el medidor, esto se pone en una sección en donde se apoya la tarjeta, que todas tienen el mismo tamaño, y en base a los agujeros que están disponibles uno ponía los pines y automáticamente ya reemplazaba todos estos cables y se hacía la conexión. Ahora, este aparato del señor Funke se continuó desarrollando, y el más completo era el W19, para el cual ya se han elaborado más de 1000 de estas tarjetas. O sea, 1000 diferentes tubos. Imagínense lo preciso que es, que cada tubo tiene una medición diferente. Y lo que él más o menos manejaba era de que la prueba de un tubo no le ponía las condiciones de operación como tal, sino ponía ciertas aproximaciones con voltajes inferiores, y había hecho una prueba a partir de donde era más o menos aceptable y a partir de donde era malo. Entonces esta escala de medición la utilizaba para el setting que él recomendaba para hacer la medición, para ver si era el tubo bueno o era malo. Después se podía regresar a las condiciones de operatividad normal, o con el datasheet también, y ver cuántos eran los miliamperios que se conseguían. Este es el sistema de Funke. Ahora, el problema es que los aparatos de Funke, que ya no lo fabrican, se siguieron vendiendo, y hoy día conseguir un aparato de Funke, uno de estos medidores, comencé a revisar a ver si encontraba algo, y encontré uno que vendían en cerca de 900 euros el aparato. O sea, es un aparato muy buscado, por lo tanto el precio pues es extremadamente alto para poder hacer. Entonces ahora nos fijamos en lo que hemos hecho, en lo que hemos armado, y vamos a mencionar algunas consideraciones. La primera consideración es que para la simulación de la carga del tubo, de lo que vamos a ver, no tenemos que olvidarnos que hay dos condiciones que se alteran. La primera es que la alimentación de los filamentos es
en corriente continua, cuando los filamentos normalmente son alimentados en corriente alterna. Esa es una de las primeras consideraciones a tener. Y la segunda, que la red de control por igual se alimenta con un voltaje negativo de corriente continua, cuando en la vida real es alimentado con corriente alterna. Ahora, ¿qué podría afectarse? No lo sé. Verdaderamente desconozco mayormente, pero me imagino que los datasheets lo que incluyen cuando hacen las mediciones con corriente alterna, tanto en filamentos como en red de control, en la válvula, que la válvula tiene también algún tipo de funcionamiento como un capacitador o un condensador, a la hora de meterle en la red de control corriente alterna en la vida real y en los filamentos corriente alterna, se debe de haber algún tipo de reactancia capacitiva que altere en algo capaz la medición de la hoja de datos. Cuando quitamos esta corriente alterna y le ponemos corriente continua, posiblemente sea despreciable, pero pudiese ser, porque recuérdense que la corriente alterna, al tener una frecuencia que normalmente está entre 50 y 60 Hz, lo que hace es crear una reactancia tanto capacitiva como inductiva, y eso pudiese alterar posiblemente la medición de lo que quisiéramos obtener. No lo sé, capaz es despreciable, lo dejo como interrogante. La segunda consideración que tenemos que tener es que en el caso de la reja de pantalla, que es la G2, para el diseño de este aparato la han derivado de la reja de voltaje. El voltaje de la reja de pantalla lo dirían de voltaje de la reja de placa, y le ponen una resistencia de 1K, con lo cual en realidad la tenemos prácticamente proporcional siempre al voltaje de alimentación de la placa. Podría ser interesante en derivarlo y ponerle un medidor de voltaje separado y ponerle un potenciómetro por lo menos digamos entre 0 y 30, 0,50K, para poder manejar independientemente el voltaje de reja de pantalla y el voltaje de reja el de placa. De esa manera podríamos capaz acercarnos más a lo que sería los resultados de un datasheet bajo condiciones de trabajo lo más similares a una real. Esa aproximación podría afectarnos en algo la medida. La tercera consideración es que el voltímetro chino que le he puesto para medir la reja de control, ¿por qué lo he puesto? Porque me parece que da mejor precisión al tener dos dígitos, como son voltajes bajos entre 0 y 20 voltios, nos da 2 dígitos de aproximación. Y si ponía entre 6 y 30 voltios de análogo de este tipo, voltaje como corriente continua, no me permite pues el clarificar si es 1, 2 o 1.5, porque son muy pequeñitos. Entonces habría que o conseguirse un voltímetro análogo con una escala de 0 a 30, pero con un abanico muy grande, algo así como esto, que permita ver en la escala. Y como no lo conseguí, preferí mantener el voltímetro chino. El problema del voltímetro chino es que este voltímetro chino no mide corrientes negativas, y al no medir corrientes negativas no hay manera de instalarlo y que nos arroje el voltaje exacto, el voltaje real negativo. Entonces, lo que sí nos va a arrojar es el complemento, es decir, en la otra parte del potenciómetro nos va a arrojar el voltaje, digamos, diferencial entre el voltaje que cae, digamos, en total en el potenciómetro, menos el voltaje que estamos leyendo.
con lo cual para saber cuál es el voltaje negativo tenemos que restar del máximo de este potenciómetro, que normalmente para este caso está haciendo 36 voltios aproximadamente, la medida que tenemos acá. Vale decir, si tenemos, incluso lo tengo indicado, lo pongo acá abajo como 36.3. Entonces, si acá medimos, por decir 6.3, quiere decir de que el voltaje que estamos poniendo en la reja de control negativo es 36.3 menos el 6.3, con lo cual tendríamos 30 voltios en negativo la verdadera alimentación. Si fuese, por ejemplo, de 20 voltios negativo, lo que estamos y lo que leemos acá es 20 voltios, lo que tendríamos es 36.3 menos 20, es decir, 16.3 negativo. Eso es lo que, una de las limitaciones para querer mantener este voltímetro con la precisión digital. Esa es una de las consideraciones. No existe manera, si alguien encuentra la manera de conectar este voltímetro negativo, porque recuérdense que en el circuito del diseño de este instrumento que ha hecho Frank con Tony, lo que han considerado es que la alimentación de la red de control negativa lo hacen a través de unos diodos y los instalan los condensadores invertidos de manera de tener un voltaje negativo. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta para las consideraciones de lo que vamos a trabajar, y como recomendación, que lo van a ver por lo que vamos a trabajar en adelante. La primera es cuidado con los electrolíticos que van a la reja de control. Según lo que está impreso en la serigrafía de la placa, hablan de 1000 microfaradios, 25 voltios. Ya lo hice, ya lo puse así, no me di cuenta de que habían observaciones, y la verdad es que lo que debió de ponerse fue de 1000 microfaradios, pero de 50 voltios. El resultado es este pequeño cohete que se reventó el mismo. ¿Por qué? Porque indudablemente la red de control sobrepasa los 25 voltios negativos y va hasta los 30, 35, 36. Y como resiste 25, eso fue lo primero que voló. Lo segundo es que para hacer la conexión de este voltímetro, el voltímetro chino, que lo utilizo para medir el voltaje de filamento y la intensidad de filamentos, no conseguía la precisión en la parte del amperaje. Había una cantidad mayor que me indicaba, y después de jugar con las conexiones, lo que descubrí es que desconectando uno de los cables negros, de los delgaditos, conseguí la precisión, y no lleva conexión, lo dejo flotante al aire, como lo explico cuando vean en el video, se ve claramente cuál es el que no se conecta. Con eso conseguí la precisión de este. ¿Qué cosa podríamos hacer? Como dije, recomendar que este voltímetro, por ejemplo, puede ser digital, es corriente continua, de 0 a 300, para tener una mejor lectura. Y también poner un voltímetro para reja de control, que no lo tiene ahora, incorporado. Eso lo digo para la hora de que trabajen la portada, y tener el diseño para que quede simpático de otro voltímetro de reja de control, que también debería ser igual de 0 a 300 voltios en corriente continua. Eso es una de las recomendaciones. Ese voltímetro de reja de control debería estar en serie con una resistencia, un potenciómetro, puede ser de 0 a 50K, ustedes vayan probando, y así tenemos la capacidad de simular algo más cerca a lo real al tener control individual de la reja de pantalla y del voltaje de placa, de ambos voltajes. El amperímetro de placa, de corriente de placa, también tenemos el doble control. Cuando se escapa de 0 a 20 vamos a un múltiplo de 10, de 0 a 200. Habría que ver si se consigue un amperímetro de 0, por ejemplo, a 200 miliamperios, y si fuera digital mejor, para poder tener
eliminar esto y tener toda la lectura en un solo dispositivo. No creo que lo haya, y una de las cosas que sí se podría hacer es comprar dos amperímetros digitales, uno que vaya de 0 a 20 y otro que va de 20 a 200, y con un switch derivamos para uno o para otro. Habría que pensar bien que cualquier error pudiésemos alterar esto y quemarlo, no lo sé, habría que pensar un poquito en eso. Entonces, estas son las consideraciones que tenemos, y ahora vamos en sí a la parte práctica. Y para la parte práctica, lo primero que voy a hacer es conectarlo a la red en mi caso, estoy conectando a 220 voltios. Ese es uno de los motivos por el cual quemé este amperímetro voltímetro, porque a la hora de tener los dos transformadores de luces halógenas, cuando le meto 220 voltios, el resultado que tuve fue no 12 voltios, sino 13 voltios. Y los 13 voltios convertidos a corriente continua y todo, al final me arrojaban 36, por encima de lo que resiste este aparatito, que no debe alimentarse con más de 30, por lo tanto lo quemé. Con mucho cuidado con eso, que los condensadores, los transformadores halógenos no sobrepasen los 12 voltios, y si no, hay que ver, como hice, pueden ver ahí en el video, cómo limité la corriente de ingreso a la alimentación de este dispositivo. Le he puesto un valor de potencia con un interruptor con su neón. Esto significa que ya tengo corriente de alimentación, y cuando prendamos, inmediatamente lo que vemos es que prenden los dos marcadores, los dos dispositivos. Significa que esto tiene más de 5 voltios, porque tienen que tener más de 5 voltios, si no, no funcionan. Y vamos a ver el control. Por ejemplo, si esto lo muevo, ven cómo aumenta el voltaje. No tiene amperaje porque no estamos haciendo ninguna prueba, no tenemos ninguna válvula. Igual acá la red de control, si esto lo muevo, va aumentando de 0 a 33, 34 voltios. Ahora que cuando se pone una válvula y calienta, esto le un poquito más, pero lo que tenemos que medir siempre es el complemento entre este número máximo, entre este número máximo y lo que realmente indica la pantalla. Entonces, eso hay que hacer la diferencia, y esa es la verdadera alimentación de voltaje negativo que estamos poniendo. Eso lo vamos a entender un poco a la hora de hacer la práctica. Vamos a bajarlo un poco. Y en cuanto al voltaje, esto me va a permitir elevar el voltaje. Si ven ustedes y puedo llegar encima de los 300 voltios, un poquito más allá de 300 voltios. Vamos a bajarlo un poco. Esto es en sí lo que tenemos, y ahora vamos a hacer la primera medición. Y bueno, veamos algunas correcciones al diseño original, que es bien importante seguir para no tener sorpresas. Lo primero, que haciendo las pruebas, al comienzo no hubo ningún problema. Después de estar como unos 3 o 4 minutos haciendo pruebas, se quemó el voltímetro amperímetro. Entonces no tenía la menor idea por qué se había quemado, y lo alimentábamos según las instrucciones de este montaje, de la entrada del reductor de voltaje, del módulo de reductor de voltaje. Y cuando veía el voltaje que ingresa al reductor de voltaje, el que viene desde los transformadores, llegaba encima de 30, 32, 33, 34. Quiere decir que esto está alimentándose con 34 voltios, con 33, 32, 34 voltios. Y según las especificaciones de este aparatito,
no debe exceder los 30 voltios. Entonces, después de estar funcionando pues unos 4 o 5 minutos con encima de 30 voltios, se quemó. Pues puse uno nuevo. Para no alterar la conexión interna, porque podía haberle bajado el voltaje de ingreso, no me está arrojando 12 voltios. Yo estoy trabajando con 220 y me está arrojando encima de 13 o casi 13, por eso es que acá también se me eleva. Tienen que tener mucho cuidado que el módulo de alimentación de este, que es el que he reemplazado, no debe exceder los 30 voltios. Y la única manera de que no exceda los 30 voltios, o bajarle acá con una resistencia de compensación para que no llegue a 13 sino a 12, lo cual es una resistencia muy alta, muy grande. Lo probé y mucho calor, mucha energía disipada. Preferí instalarle una resistencia acá en el cable de alimentación del positivo, que le he puesto una resistencia de 1.5K. Con 1.5K lo que consigo es bajar el ingreso de voltaje y estoy por debajo de los 20 y tantos voltios, con lo cual trabaja perfectamente, porque este módulo trabaja a partir de los creo que encima de los 6 voltios, 7 voltios, ya comienza a trabajar entre los 7, digamos, y 30. Con esto estoy encima de los 20 voltios. Entonces no hay ningún problema con la alimentación, solucionado el problema con esta resistencia. Es uno de los cambios. El segundo de los cambios que hice es a la hora de hacer la medición y comenzar a medir el amperaje en este mismo módulo. Me salía muy alto, altísimo, me salía comparado con, como decir, 30% más de lo que debería de arrojar. Entonces, si uno ve la recomendación de la figura, de lo que dicen que debe ser, los cables más delgados, el negro y el rojo, los alimentan, como dije, de el rojo y negro del módulo de reducción. Pero con esta descripción de alimentación me arroja un amperaje demasiado alto. Entonces, ¿qué hice? Comencé a revisar en la web, en internet, manera de conexionado de este módulo, y encontré que hay recomendaciones que se instale sin conectar el cable negro, solamente conectando el cable rojo, porque está dentro de la misma fuente de alimentación. A la hora de desconectar el cable negro, inmediatamente me bajó el amperaje a la realidad, a lo que era la medición correcta. Por lo tanto, ¿qué hice? He cortado acá el cable negro de alimentación de lo que es el retorno a masa, y ahora sí tengo el amperaje correcto que me mide la corriente y el voltaje que va a entrar a la reja perdón, no la reja de control, el que va a entrar al caldeo, al filamento. Ahora sí tengo el cable correcto del filamento. Resuelto esto, también este es el módulo del amperímetro de placa, de la corriente de placa, para compensarlo recuérdense, para compensarlo en el por 10 o en la medición normal hay un switch, y en el por 10 le he puesto este potenciómetro, como explicaba. Con este potenciómetro, en lugar de estar probando con diferentes resistencias que son del orden de 0.22, 0.1 ohmios, le he puesto esto que me pareció más práctico. Al poner esto, he regulado este pequeño
condensador variable, de manera de que el amperaje que venía en el módulo de por 10 esté por debajo del voltaje que me arroja, o el amperaje del cátodo, porque el amperaje del cátodo va a ser siempre la suma del de placa más el de reja de pantalla. Entonces uno tiene que ir jugando para regular el amperaje que vamos a conseguir en este shunt, porque este es un shunt, de manera de tenerlo calibrado y regulado. Acá van a perder unos buenos minutos, pero hay que estar por prueba y error hasta llegar. Salvo que se les ocurra que también poner un medidor de amperaje directo para ver si es exacto y ir regulando hasta que lo iguale, pero eso ya es más complicado porque hay que desconectar la parte del shunt y comenzar a ver. Más fácil era por prueba y error ver que esté por debajo del amperaje del cátodo y mantenga, digamos, esa ligera diferencia. Después, ¿qué más? Indicar lo demás, está todo tal cual el manual de instalación. Entonces, en resumen, no he respetado esa instalación del amperímetro, ¿no? He eliminado la fase en negro. La explicación capaz de por qué se eleva cuando está conectado esto es porque personalmente creo que me arroja el consumo tanto de la válvula que uno mide más de la corriente del mismo aparato. Puede ser que el mismo aparato esté, a la hora de conectarlo, me esté haciendo la medición, entonces me da la suma de los dos en el amperaje. Eso podría ser una interpretación. A la hora de desconectar esto, solamente me mide la corriente de lo que estoy midiendo en el circuito que es acá, más no le suma la del aparato propio. Podría ser una explicación, no lo sé. Ustedes hagan los comentarios si puede ser esto cierto o falso. Entonces, esta es modificación importante. La otra modificación importante era ponerle esta resistencia, no como indica acá, sino de acuerdo a la carga interna del miliamperímetro este. Yo esto acá lo he reemplazado en lugar de esta resistencia, como he explicado, por esta resistencia variable, que en este caso le he puesto una de 0 a 10 ohmios. Pero si consiguen una resistencia variable de menor ohmiaje, porque van a trabajar entre 0 y 0.5 ohmios, va a ser más fácil, más práctico, más sensible. Entonces, dicho esto, lo cerramos y ahora sí vamos a iniciar algunos ejemplos de medición, una vez que ya he comprobado que está funcionando de manera lógica y correcta y que todos los ajustes están bien efectuados. Entonces vuelvo cuando lo tenga cerrado con la práctica. Vamos a probar ahora una válvula 6L6. Es una válvula de potencia, es esta válvula, incluso está un poco suelta, la agarramos siempre de acá, antes de echarle acrilato para pegarlo, pero es una válvula antigua que me la dieron por ahí de un aparato muy usado, y vamos a ver las condiciones que se encuentran. Entonces vamos a armar la conectividad de estas bananas, y nos dice que el cátodo está entre el 2 y 7. Entonces agarramos los dos, perdón, el cátodo, no estoy hablando tonterías, los filamentos están entre el 2 y 7. Entonces estos filamentos entre 2 y 7 le quito los plásticos, y entre el 2 y el 7 tenemos la conexión de lo que va a alimentar el caldeo de filamentos. Después en la 1 y la 8 va al cátodo. La 8 va al cátodo, entonces tomo la del cátodo, que es este de acá, le saco su plastiquito
y esto va al 8, al filamento 8, al pin 8, al conector 8. Después el 3 va a placa. El 3 va a placa, que es este rojito, que es el ánodo placa, va al 3. Y lo ponemos aquí. El 4 es la reja de pantalla y el 5 la reja de control. El 4 es la reja de pantalla y el 5 es la reja de control. La reja de control es este verde. El 5. Y este que me queda, que es la reja supresora, está con su plástico, no lo conecto porque no tenemos reja supresora en esta válvula. Entonces las condiciones de la prueba, según esto, dicen de que el voltaje es 6.3 y debe de arrojarnos 0.9 amperios. Vamos a ver y le vamos a 6.3. Algo aproximado, y dice que tenemos 0.80 y tantos amperios, 0.79, 0.8 contra 0.9 amperios. Estoy en una posición cercana. Lo segundo, el voltaje de placa me dice que debe ser 250 voltios. El voltaje de placa vamos a levantarlo hasta 250 voltios. Ya veo acá en la válvula que está, ven, aquí está el punto prendido, que ya está alimentada. 250 voltios. La reja de control, la reja de voltaje de pantalla, la reja de pantalla de 250 voltios, no tenemos control, pero lo tenemos conectado aquí, y acuérdense que es una aproximación porque tiene una resistencia interna. El voltaje de reja de control dice que debe de ser alimentado con menos 14. El voltaje menos 14, entonces este debe ser menos 14. Aquí es donde le decía, si tengo 36.3, en realidad lo que tengo que hacer es esto, 36.3, ¿no? Y como tengo que ser menos 14, $22.3. Entonces lo que tengo que llevarlo acá es a 22.3, que es el complemento. Esto es un poco de práctica nomás. 22.3 aproximado, ¿no? 22.3 significa que le estoy ingresando el complemento de 36 menos 22.3, un negativo de menos 14. Me debe arrojar 7.72 miliamperios acá cuando hagamos la medición, y en la corriente de pantalla 5 miliamperios. Después vamos a ver esto, ya el factor de ampliación y la transconductancia, 135 y 6000. Entonces ya estamos listos para hacer la prueba. Nos debe dar, recuérdense, 72 miliamperios en esta válvula. Seguramente que como ya está usada, vamos a tener bastante más. Si yo aprieto el botón 72 miliamperios y le voy en la escala por 1, esto se va a acceder a los 20. Por lo tanto, me voy a switch para abajo. Y ahora sí me va a medir de 0 a 200. Por lo tanto, 72 miliamperios está más o menos por aquí, encima de lo que es 5, que sería 50. Entonces, a la hora de apretar este botón, se va a prender la luz roja y ya está pasando. Y solamente pasan
25 miliamperios. Pues esta válvula está generando 25 miliamperios en lugar de 72, que es el óptimo. Significa que está bastante desgastada. Indudablemente que si nosotros alteramos la reja de control, el voltaje de reja de control, vamos a alterar también la medición de este. Por decir, si nosotros la llevamos a 0, que es acercarla a 36, hacer complemento, esto se incrementa. Entonces, si vamos acá a ir subiendo, fíjense, voy subiendo y esto también va subiendo. Y llega a un máximo de 45. Entonces lo dejamos en una medición inferior. Ahora vamos a medir ya la primera conclusión es que esta válvula está bastante agotada, está con un rendimiento bien pobre. Vamos a ver primero lo que sería la transconductancia. La transconductancia dicen que tiene que salir 6000 microohmios, lo cual sería 6 mili en transconductancia. ¿Sí? 6 mili. Entonces vamos a cambiar, recuerden que para la transconductancia vamos a cambiar el factor que me pedían acá era menos 14, 36 menos 14 era 22, creo que los 22 que tenemos ahí, 36.5 menos 14 es igual a 22.5. Ahora significa que obviamente cuando vimos acá, si hacemos la prueba, nos da 25, un poco más. En lugar de los 72 me está dando 25 miliamperios. Entonces lo que tenemos que ver acá es cuando yo aumente o baje 2, voy a trabajar no con 1 voltio sino con 2 voltios, ¿cuánto me altera esto? Entonces si yo pongo esto acá en 25 y subo 21.8, 22.8, 23.8, me da 30. Quiere decir que con 2 voltios que ha alterado, me está dando un incremento entre 25 y 30 de 5. Quiere decir que por cada voltio el diferencial es de 2.5. O sea, 2.5, y acá me indica que el diferencial debe ser de 6, porque esto está en micro. 6 sería mili. Y a mí me está dando acá en mili solamente 2.5 en lugar de 6. Significa que la transconductancia de esta válvula también está bien débil. Ahora, el factor de ampliación, acá me dice que es 135 el factor de ampliación. Y el factor de ampliación, ¿cómo lo medimos? Vamos a regresar a 22.5. 22.5. El factor de ampliación es por cada voltio que yo altere acá, voy a ver para mantener la corriente constante, cuánto me baja el voltaje. Entonces vamos acá, vamos a hacerlo con 2 para poder hacerlo más preciso, porque 1 no se va a notar. Tengo que alterar el voltaje de placa para que esta corriente se mantenga constante. Entonces regresamos a 22.5 y tenemos esta corriente de placa. Ahora, a la hora de ir a 24.5, fíjese que tenemos estamos por 10, tenemos 25 miliamperios a la hora de bajar, y teníamos, no, ahora vamos a cambiar, si teníamos 22.5, fíjense, 22.5, tenemos 25 miliamperios. Ahora vamos a ir
a 24.5, sube la corriente ligeramente, han visto, entonces tengo que alterar el voltaje, fíjense, tengo que alterar el voltaje para que caiga la corriente y llego a 190 voltios, un poquito menos incluso, a 185 voltios. Entonces 185 voltios y tenía 250, tenemos 50-65. Entonces el factor de ampliación sería 65 en lugar de 135, pero como le he puesto 2 voltios, en realidad no es 65, sino es 32 la mitad, 32.5, ¿no? 32.5. Eso quiere decir de que esta válvula, en lugar de amplificar 135 veces, su factor solamente es 32.5. Entonces es una válvula muy débil, está amplificando por cada voltaje que cambio acá, solamente me altera el voltaje de placa de ampliación 35, en lugar de que por cada voltio me altere 135. Entonces esto es una primera medición. Ahora vamos con la segunda medición. Seguimos ahora con la UF41 y nos dice de que tenemos que alimentarlo con un voltaje en reja de control de -3 a 200 voltios, -3, voltaje de 12.6, 100 miliamperios, -3. Y vamos a ver cuál es el máximo que alcanzamos con esto, 36.1. Entonces 36.1 y para llegar a -3 es 33.1. 33.1. Con esto tenemos que, cuando estamos en 200 voltios, en 12.6, cuando apretemos acá tenemos que tener el 33.1. Un poquito más. 33.1 y está saliendo 10, 11, 12 miliamperios de conducción contra lo que me dice acá que es 7.2. Estamos 4.9, casi 5 miliamperios más, lo cual es muy bueno, ¿no? Vamos a ver, podría ser calibración de esto también. Ahora vamos a ver el test de transconductancia, que es el S, que dice que tiene que ser 2.3 por voltio. Vamos a bajar un voltio de 3.1, pero vamos a hacerlo bajar 2 y después dividimos el resultado entre 2. De 33.1 bajemos 2 a 31.1. ¿Ya? 31.1. Y nos baja a 9.3 y teníamos 12, teníamos 12.1, entonces hemos perdido 12.1 menos 9.3, hemos perdido 2.7 en 2 voltios, o sea, por voltio lo dimos entre 2, 1.35. Hemos perdido, la transconductancia que está arrojando esta válvula es 1.35 y acá tenemos la transconductancia debe ser 2.3, o sea, tenemos la mitad de transconductancia. Eso significa que la válvula sí está afectada, tiene un desgaste. Esta es la tercera válvula y para este caso vamos a revisar una EZ80
Esta válvula, según lo que nos indica, incluso la llama tarjeta del señor Funke, que los filamentos están entre el pin 4 y 5. Entonces lo primero, fíjense que tengo el instrumento todo apagado sin conectar nada, solamente la válvula puesta en el zócalo, y ahora entre el 4 y 5 estoy probando con un multitester. Entre 4 y 5 debe haber continuidad de filamentos y no marca nada, significa que esta válvula está mal, no va el filamento lo tiene abierto. Pero también nos puede servir para medir cortos. Por ejemplo, vamos a probar si el 1 está en corto con algún pin, y para eso lo ponemos en resistencia, en la escala más alta, para que la resistencia, la escala más sensible, porque cualquier resistencia, por más alta que sea, va a saltar en el multímetro. Entonces probamos la 1 con cada uno de los, ¿no? Ahora la 2 con cada uno de ellos, no cambia. La 3 tampoco cambia. La 4 con 5 debería de, sin embargo no cambia. La 5, la 6, siempre con los que quedan. Y fíjense, acá sí marca resistencia. Significa que entre el 6 y 9 hay una conexión. Esta válvula está cruzada, al margen de que si entre 4 y 5 hubiera tenido continuidad, entre 6 y 9 también hay una resistencia, significa que hay un cruce. Esa es la manera como probamos con la VC41. Ya la pusimos, también es el rim lock, y vamos con todo desconectado. Vamos a ver si hay algún corto. Debemos de apreciar que la conexión de los filamentos es entre la 1 y la 8, ahí sí va a haber corto. Entonces con el esto en la medición máxima de resistencia, vamos a ver, primero entre la 1 y la 8 sí debe haber corto. Perfecto. Y la demás ya no debe de haber corto. Y están conectados, en este caso, todos los pines. Vamos a ver. 4, 5, 6, 7, con la 8 sí. Ahora la 2, con la 3, con la 4, con la 5, 6, 7, 8, la 2 está bien, la 3 está bien, 4 está bien, 5 está bien, 6 está bien, y la 7 y la 8 está bien. Entonces esta válvula no tiene ningún cruce de pines. Entonces ahora sí podemos vestirla para hacer las pruebas, y filamentos es entre la 1 y la 8, 12.6. Entonces esto vamos con 12.6. Tenemos que tener, bueno, aproximadamente tenemos que tener 100 en voltaje de placa, 100 en voltaje de placa, y reja de control tenemos que tener menos 1. O vamos a hacer esta mejor, la de 170. Voltaje de control menos 1.5, y debe de circular 1.5 miliamperios. ¿Ya? Entonces es menos 1.55, y el máximo que da esto 36.1. Entonces 35.1, 35, 34.6.
34.5, correcto, y en realidad es cuando pulse el botón, le voy a dar 34.5 y nos tiene que arrojar 1.5. Primero vamos para ser precavidos con el voltaje, 1.5. Entonces ahora vamos a ponerlo en 12.6. y no está emitiendo nada. Esta válvula, entonces, la VC41 no está emitiendo nada. Ahora vamos a ver la parte de los diodos. Los diodos, entonces, para los diodos desconectamos el ánodo y desconectamos la reja de control. Y ahora sí ponemos como solamente vamos a probar, recuérdense, para los diodos con 50 voltios. Vamos a la escala más alta con 50 voltios, a ver si transmite. En el diodo 1 es en el 6. Entonces vamos al 6. Acá no existe reja de control. Entonces, sí, hay una ligera, fíjense, si lo pongo, ese es el diodo 1 y el diodo 2 es en la 5. Vamos a ver el diodo 2. Igual, sí, los diodos sí funcionan. Como ven, hay que hacer, si se quiere pulir y si se quiere ver más allá de lo que es la emisión pura, y si se quiere ver la transconductancia y el factor de ampliación, sería importante esto cambiarlos por digitales con mayor precisión y ponerle un G2, o sea, reja de pantalla, para poder tener independientemente una regulación más acorde con la realidad. Y algo que debería haber hecho es cambiar este pulsador, porque es muy duro y se suelta muy fácil. Entonces, por favor, si ustedes ven esto y llegan acá hasta el final, hay algunas observaciones, algunas críticas de lo que estoy haciendo, pónganlo, porque me va a servir a mí y va a servir a las diferentes personas que seguramente van a armar un proyecto similar con las tarjetas, de manera que puedan hacerlo mejor, incorporándole lo que digo, estos lectores amperímetros más perfectos, más detallados, y así podemos ganar todos y ir perfeccionando este aparatito hasta llegar a tenerlo bastante bien implementado. Espero que les haya gustado y no se olviden de ponerme un like por el tiempo dispensado y por la cantidad de horas que le hemos metido a esto, a entenderlo. Gracias, y ya venimos con otro proyecto más.